Nueva subida de los precios en la cesta de la compra, especialmente en 3 productos: el chocolate, los huevos y el café. Los datos del IPC nos dejan bajadas importantes en el aceite de oliva y en la gasolina. Buenas tardes. Sobre Cerdán y el terremoto que ha generado en la cúpula del PSOE ha hablado hoy Alfonso Fernández Mañueco. El presidente del PP ha sido muy crítico con Pedro Sánchez. Ha dicho que no vale con pedir perdón. Ana Rayaces. Sí, y que lo de ayer fue puro teatro. Dice que está decepcionado porque esperaba que ayer Pedro Sánchez convocara un adelanto electoral. Por cierto, Alfonso Fernández Mañueco descarta la opción de la moción de censura. Y nosotros lo que queremos es que decida sobre esta situación no los socios de gobierno de Pedro Sánchez, sino los españoles. Críticos también esos socios de gobierno de Sánchez. A Sumar tampoco les ha convencido la explicación que el presidente dio ayer en Ferraz. Ni siquiera descartan una cuestión de confianza. Andrea Altelarrea. Sí, el propio Ernest Urtasun ha admitido la pérdida de confianza con el PSOE y el partido ha solicitado con urgencia la comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Tachan los hechos de extrema gravedad. 2 denuncias presentadas en Laguna de Duero ha permitido a la Guardia Civil de Valladolid desarrollar 2 operaciones a nivel nacional, una contra el tráfico de drogas y otra contra las estafas cibernéticas. La del tráfico de drogas ha dejado 15 personas detenidas por enviar sustancias estupefacientes a través de empresas legales de paquetería. La estafa cibernética consistía en usurpar las identidades de personas normales a las que daban de alta en diversas plataformas de juego online y cogean las ganancias que generaban estas personas, pero les imputaban a ellos el pago de impuestos. Crece la venta de tractores en Castilla y León. En lo que llevamos de año se han matriculado 445, pero los agricultores piden ayuda para los vehículos más veteranos, los que tienen que pasar la ITV. Reclaman que las inspecciones no coincidan con las fechas de más trabajo. En cuanto al tiempo, continúan subiendo las temperaturas. Nos espera una tarde calurosa, con cielos despejados. Sergio. Una buena tarde para dar comienzo al fin de semana, Antonio, con cielos prácticamente despejados en su totalidad y unas temperaturas que van a subir ligeramente, pero ya volveremos a esas cifras superiores a los 30 grados en algunas capitales de provincia. Pues mucho cuidado con el sol. Hoy es el día contra el cáncer de piel. Una jornada para concienciar y prevenir contra esta enfermedad. Conoceremos algún caso y veremos la importancia de los hábitos saludables. Alfonso Fernández Mañueco no se cree a Pedro Sánchez. La reacción del presidente del Gobierno al escándalo de Santos Cerdán ha sido una farsa para el responsable del Gobierno regional. Hoy en una entrevista ha pedido medidas contundentes. Ana. Sí, dice el presidente de la Junta que está muy bien que haya pedido perdón, pero que lo que tendría que haber hecho ayer Pedro Sánchez es convocar un adelanto electoral. Siente rabia, siente cabreo, pero el presidente de la Junta cree que en estos momentos lo que hay que tener es mente fría. Por cierto, Alfonso Fernández Mañueco ha descartado la opción de la moción de censura. Dice que no es un buen momento porque para que salga adelante se necesitan 176 votos y en estos momentos no los hay. Para Alfonso Fernández Mañueco, la reacción de Pedro Sánchez tras el demoledor informe de la UCO fue una mera interpretación. Porque lo que tenemos no es un presidente de gobierno, es un actor de teatro. Se muestra decepcionado porque asegura esperaba que se tomaran otras decisiones. Y eso solo se llama de una manera, que es convocatoria de elecciones generales. Y aunque admite rabia y cabreo, pide cabeza fría para reconducir la situación. Hay que dar pasos que no sirvan para reforzar a Sánchez, sino para desgastar a Sánchez. Por eso rechaza la opción de presentar ahora una moción de censura. Nosotros lo que queremos es que decida sobre esta situación no los socios de gobierno de Pedro Sánchez, sino los españoles. A pesar de que admite que ve difícil ese adelanto electoral, apuesta por tener lista una alternativa y eso pasa, dice, por concentrar todos los esfuerzos en torno al PP de Feijóo. Hacer llegar a toda la gente cuál va a ser nuestra hoja de ruta en la regeneración democrática, que en estos momentos es lo que más preocupa a todas las personas de nuestro país. De cara a ese Congreso de julio, Fernández Mañueco subrayó que él aportará la forma de gobernar en Castilla y León, que se basa en una fiscalidad moderada y en la bajada de impuestos. Y aunque no quiso dar una fecha exacta, reiteró que aquí las elecciones serán en febrero o en marzo.
A nivel nacional, el terremoto Santos Cerdán sigue sacudiendo el tablero. Para los socios de investidura, las explicaciones de Sánchez fueron insuficientes. Eso sí, una moción de censura de Feijóo, pero no descartan una cuestión de confianza. Andrea Altelarrea. Sí, Sumar no se ha referido directamente a ello, pero ha admitido una pérdida de confianza con los socios y, como decíamos, ha solicitado con urgencia esa comisión de seguimiento del pacto de gobierno. Junts ha solicitado con urgencia también una reunión con Sánchez para analizar la viabilidad de la legislatura, y Esquerra Republicana ya ha avisado de que si se demuestra que Sánchez amparó a Cerdán, retirarán todo su apoyo. Vox sigue insistiendo en la dimisión y en las manifestaciones en las calles. EH Bildu habla de claros indicios de corrupción en el PSOE. Con la herida aún abierta. Ninguno de los que se subió a aquel coche en el que iban 4 está limpio. Sánchez tampoco. Porque Núñez Feijóo no se cree sus explicaciones. No hay cortafuegos posible. No hay lágrimas de cocodrilo que convenzan a nadie. Sánchez está achicharrado. Y avisa a sus socios. Ellos son los que están sosteniendo la corrupción. Espero nada o poco de ellos, pero sí espero todo y mucho de los españoles. Socios que piden más después de perder la confianza. Exigimos un nuevo marco de relaciones en el seno del Gobierno. No podemos continuar así. Un giro de 180 grados, pisando el acelerador. Malditos sean todos aquellos que corrompen las instituciones. Para impulsar medidas del pacto de coalición estancadas, como la Comisión Anticorrupción o la reducción de la jornada laboral. Es un diálogo que va a continuar, claro que estamos en contacto con Sumar. Que seguirán trabajando. Llegando a acuerdos, a puntos de equilibrio con las diferentes fuerzas políticas que apoyan al gobierno, y así lo vamos a seguir haciendo. Es una seña de identidad de este gobierno. Todo a unas horas de las primeras movilizaciones. Apoyarla, y vamos a acudir, claro que sí. Organizadas frente a la sede de Ferraz. Algunos alcaldes socialistas de nuestra comunidad piden abrir un tiempo nuevo en el partido. La de Palencia exige que las elecciones generales no coincidan con las municipales para no perjudicarles. Y el de León recuerda su denuncia de que Cerdán intentó amañar las primarias de su agrupación. Este último es muy crítico con las explicaciones de Pedro Sánchez. Pues yo le invito a que hubiera conocido las primarias que yo sufrí en el año 2022 con el señor Santos Cerdán, admitiendo más de 200 afiliaciones irregulares en la agrupación local de León, que es una de las más numerosas de España, con único objeto y fin de quitarme del medio. Pero yo creo que serían explicaciones, no que se digan vaguedades ni pucheritos. Las elecciones generales no pueden coincidir con las elecciones municipales. Los candidatos, portavoces, alcaldes y alcaldesas tenemos derecho a que el debate en las elecciones municipales se ciña a la gestión. Otro frente abierto en el Gobierno, el del fiscal general del Estado, que descarta dimitir tras haber sido procesado por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz defiende su inocencia y dice que su marcha significaría la victoria de la mentira. Yo creo que mi permanencia en el puesto es absolutamente normal, la veo dentro de la normalidad. Como fiscal general del Estado, yo creo que hice lo que tenía que hacer. La Fiscalía Española debe ser fuerte y debe parecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. No puede ser. Los precios continúan subiendo, lo hicieron en el mes de mayo, especialmente en el textil y en el calzado, a causa de la campaña de primavera y también de forma generalizada en la alimentación. El IPC se sitúa en el 2%, una décima menos en Castilla y León. La inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni el precio de los alimentos ni el de la energía, se sitúa en el 2,2%. La alimentación continúa con su particular subida de precios y cuando llegamos al mercado, estas son las sensaciones. Todo carísimo, ¿qué quieres que te diga? La fruta, la verdura, todo ha subido bastante. La carne ha subido mucho, sí, y el pescado también. Sí, el plátano ha subido, está por las nubes. En concreto, la carne de vacuno, de ovino y de caprino es lo que más ha subido en la cesta de la compra. También nos costó más comprar fruta el mes de mayo y los huevos se encarecieron en un 18%. Aunque buenas noticias porque la previsión es que su precio se modere. Subieron por lo que pasó en Estados Unidos principalmente, pero ahora como está normalizado,
y como ya cara al verano siempre tiende a bajar. El chocolate se llevó la medalla de oro el pasado mes, un 25% más caro, pero también subió mucho el café. Y una tableta casi cuesta los 5 euros, que hay que comerlo pero con un poco de restricción, para que dure más. El café muchísimo, yo soy además gran consumidor de café, soy de cápsulas y ha subido muchísimo también. Para los más golosos se compensa con la bajada del azúcar. También baja el aceite de oliva y si no hablamos de alimentación, la gasolina está más barata que hace un año, pero sube la ropa y el calzado. 126 despidos, 4 tiendas cerradas y otras 2 en el aire. Es lo que supondrá para Castilla y León el acuerdo para el reajuste de Alcampo. Desaparecerán las tiendas de Bembibre, Toro, Zamora y Miranda de Ebro. Podría suceder lo mismo con las de Miranda de Pomar y Laguna de Duero, con 26 trabajadores, si no se adaptan a la apertura durante todo el año. Este formato ha salvado 3 tiendas en León, Palencia y Salamanca. En todo el país serán 663 los despidos y 16 los cierres. Y la lucha por el futuro de la azucarera de La Bañeza suma hoy nuevos capítulos. En la Fundación Anclaje se ha constituido la mesa negociadora para tratar de evitar el cierre de plantas y los despidos, aunque aún no ha estado la dirección de la compañía. Mientras en Madrid, los sindicatos se sentaban con el ministro Luis Planas en busca de apoyos. La consejera de Empleo ha recibido una llamada de Yolanda Díaz, su homóloga en el Gobierno central, preocupándose por la situación de los trabajadores. La Junta pide implicación al resto de ministerios para convertir el ERE en un ERTE. Que se transforme el ERE en un ERTE, porque creemos que la actividad puede continuar y si no puede continuar, que se busque una alternativa y por eso pedimos que mientras tanto no se despida a los trabajadores. Vox ha pedido que se paralicen los permisos para construir parques eólicos y solares en el medio rural hasta que se realice un mapa autonómico sobre dónde pueden instalarse. Lo solicitan con una proposición de ley que han registrado hoy en las Cortes y que exime a las instalaciones de autoconsumo de esa moratoria. ¿Por qué existe un plan de regulación del suelo para edificios o para que una granja se pueda instalar, pero no existe un plan de uso del suelo para que enormes extensiones de aerogeneradores o de plantas fotovoltaicas estén reguladas a priori? Los agricultores han pedido a los responsables de la ITV de la maquinaria agrícola mayor flexibilidad en el calendario. Denuncian que cada año se retrasan las citas, lo que implica que durante un periodo sus ITV están caducadas. Una situación de indefensión que además les retrasa en sus labores. Hasta 20 días con la ITV caducada, es lo que denuncian los agricultores. Se quejan del calendario establecido, cada año se retrasa más. Pues hay 20 días ahí en que los tractores y los remolques y la maquinaria agrícola está sin ITV, por lo tanto están desprotegidos y bueno, pues si hay un problema, pues oye, pues ahora mismo están cometiendo una infracción. Entonces queremos que eso pues cambie, que los calendarios se ajusten a las fechas anteriores. Piden soluciones, entre otras que establezcan más unidades móviles, pero sobre todo un cambio en la planificación. Proponen que se adelante a periodos que no condicione su trabajo. Las fechas peor imposibles, porque estamos con tema de forrajes, riegos y perdemos 2 mañanas para venir a pasar la ITV. A ver, hay que perderlas igual, pero no es lo mismo perderlas en invierno que perderlas ahora que es plena época. Y luego nos surge otro problema que son las cosechadoras. Hay cosechadoras que ya tendrían que estar fuera cosechando y claro, igual no pueden desplazarse porque tienen que pasar la ITV. Y de hecho otro año vinieron en pleno verano. De seguir con el calendario actual, los agricultores advierten que tendrán que posponer las tareas del campo o en el peor de los casos se enfrentarán a multas por tener la ITV de su maquinaria agrícola caducada. En lo que va de 2025 en España ya se han vendido casi 4.600 tractores nuevos, superando las cifras del año pasado. Y Castilla y León tampoco se queda atrás. 445 tractores matriculados hasta mayo, un 16% más que en el mismo periodo de 2024.
Huelga de los médicos de atención primaria y hospitalaria para protestar sobre el nuevo Estatuto Marco que tiene que sacar adelante el Ministerio de Sanidad y cuyo borrador no convence a los profesionales sanitarios. Argumentan que solo quieren una jornada laboral como el resto de trabajadores, que se les considere una profesión de riesgo o que se les permita jubilarse anticipadamente. El seguimiento, según la Consejería de Sanidad, ha sido del 32%. El sindicato CELPS, convocante, habla del 85% en los hospitales. Se han visto afectados los casos no urgentes y las consultas normales. Siguen manteniendo las guardias obligatorias hasta los 55 años, no se regula en absoluto las guardias localizadas, esas no cuentan para nada. Los descansos semanales están muy diluidos, nos dejan solamente 36 horas, día y medio de descanso cada 2 semanas. 100% de mínimos que están haciendo solo lo que son las urgencias y los casos críticos. Pero el seguimiento te puedo decir que masivo. Unos 9.000 médicos en Castilla y León están llamados a esta huelga contra el cambio en el Estatuto Marco. De ellos, 5.200 en hospitales, espacio más sensible de donde se han fijado especialmente los servicios mínimos de un 10%. La cobertura es la misma que hay un día festivo, aunque algo ampliada en algunas de las especialidades que se consideran críticas, básicamente oncología, radioterapia, farmacia hospitalaria, intervenciones y también aquellas pruebas diagnósticas que requieren intervención. En el caso del Hospital de Salamanca, eso significa que de los 711 especialistas hay 85 incluidos en los servicios mínimos, una cobertura que los convocantes han considerado que es razonable y no abusiva. La Junta responde a los sindicatos tras la concentración de ayer pidiendo que se aplique la reclasificación profesional en los puestos de la Administración. El consejero de la Presidencia asegura que las negociaciones no están paradas, que la voluntad de la Junta es llegar a un acuerdo y que no entienden que se realizara esta movilización solo un día después de convocarse la 5ª reunión de negociación. Creemos que los sindicatos, en este caso, en desarrollo del convenio colectivo y con la voluntad de la Junta de Castilla y León, lo que tienen que hacer es actuar con seriedad y con buena fe. No es normal que esté planteada una reunión negociadora y se plantee una concentración para el día siguiente. Creemos que en este caso quizás se está intentando hacer política más que sindicalismo y por lo tanto desde la Junta de Castilla y León lo que les pedimos es buena fe y seriedad en las negociaciones, que es como lo afronta el Gobierno regional. Declaraciones que ha realizado poco antes de participar en esta clausura del Congreso Nacional de los Servicios de Asistencia a Municipios, donde se han entregado los primeros premios que reconocen la excelencia técnica y la innovación en la asistencia a municipios. Los galardones han sido para la Diputación de Barcelona por el proyecto Municipio 360 y la Diputación de Granada por el proyecto GEMAE de gestión de actividades económicas. Las mujeres de Castilla y León contarán con más recursos sanitarios. El presidente de la Junta ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo programa de atención integral dirigido a todas aquellas mayores de 50 y 70 años. Una iniciativa que incluye pruebas cardiológicas o ginecológicas, pero también apoyo emocional. Además, se reforzará la investigación y el liderazgo femenino. Queremos dar una atención más adaptada a la mujer, especialmente en esas edades en las que cambian las necesidades biológicas. Queremos aplicar la perspectiva de género en los estudios, en los ensayos clínicos, para que esa innovación terapéutica tenga en cuenta las especiales características de las mujeres. Queremos también potenciar el liderazgo femenino en la investigación sanitaria. Hoy es el día contra el cáncer de piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo. Por eso es primordial protegernos de la radiación solar. Niños, deportistas y trabajadores expuestos a la actividad al aire libre tienen que tener aún más cuidado. Es importante utilizar crema solar alta durante todo el año y también revisar posibles irregularidades que encontremos en nuestra piel. A estas alturas, casi todos somos conscientes de que tenemos que proteger nuestra piel, pero ¿lo hacemos correctamente? Evitar exponerte en las horas más centrales del día, de 12 a 4 de la tarde, utilizar las sombras, buscar sombras, evitar hacer deporte en las horas centrales. Porque, escuchen bien, tengamos el fototipo que tengamos, la radiación ultravioleta nos afecta.
el ponerte rojo o rojo con ampollas, eso siempre hay que evitarlo. No solo vale con echarnos crema solar. Es fundamental utilizar una protección solar alta o muy alta, de 30 para arriba. Ni tampoco que solo nos protejamos en verano, porque nuestra piel tiene memoria. Todo el sol que recibimos a lo largo de nuestra vida se queda guardado en la piel. Hay que estar atento a cualquier alarma. El año pasado, bueno, pues me apareció un pequeño eczema en el cuello, no mejoraba y crecía. La dermatóloga en este caso, cuando me lo vio nada más verlo, me dijo, esto es un carcinoma vasocelular. La detección precoz puede salvarnos. En el caso de los carcinomas, son cánceres que no son agresivos, pero un melanoma detectado tarde pueden haber causado metástasis en otras partes del organismo. En España, en los últimos 4 años, el cáncer de piel ha aumentado un 40% y la única manera de pararlo es la prevención. Porque recuerden que piel solo tienen una. Otro cáncer, el de páncreas, es el más letal del mundo. Tan solo el 5% de los pacientes sobreviven más de 5 años tras ser diagnosticados. Un palentino ha sido premiado por una investigación con la que amplía el porcentaje de supervivencia de esta enfermedad. Desde hace 6 años, el palentino Álvaro Curiel trata de entender todo lo relacionado con el cáncer de páncreas. Tenemos que seguir viendo cuál es ese manual de instrucciones, qué es lo que está pasando, intentar ver esa estrategia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos proyectos más a nivel básico que se centran en esto, en cómo surge esa enfermedad, por qué es tan agresiva y todo esto pues nos puede servir para mejorar ese tratamiento y esa calidad de vida que al final es un poco la razón, ¿no?, por la que estamos aquí. Se trata de un cáncer que normalmente se detecta en estadios muy tardíos. Normalmente da la cara cuando ya está la enfermedad bastante avanzada. Existe un oncogen en un alto porcentaje de pacientes que promueve la creación de un tumor y gracias a los últimos avances han conseguido mejorar estas cifras. Ver cuáles son las características de este cáncer y utilizamos fórmulas matemáticas y modelos matemáticos para intentar ver cuál puede ser el mejor tratamiento para esa persona. Al final, medicina personalizada, pues vamos a cada paciente. Ahora estudian cómo atacarlo sin comprometer la salud del paciente. Esto es como, imagínate, por ejemplo, un río, ¿no? Si tú cortas el caudal, el río va a intentar salir por otros sitios. Al final tienes que generar una presa muy grande y una serie de estructuras. En España se diagnostican cerca de 9.000 casos de cáncer de páncreas al año. Las personas con discapacidad auditiva tendrán una nueva herramienta a su disposición en la comunidad para poder desenvolverse en su vida cotidiana con total normalidad. Se trata de una aplicación que va a permitir a este colectivo ser atendido con preferencia en el 112 o en el servicio Atiendo. Castilla y León es la primera comunidad autónoma con este tipo de aplicación. Es una app con videoconferencia en la que la persona sorda se va a conectar, al otro lado hay un intérprete de lengua de signos que de manera inmediata contactará con el servicio que ellos necesiten. El objetivo es que las personas sordas podamos ser más autónomas en nuestra vida diaria y conseguir una accesibilidad comunicativa real. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. 200 empleos, 64.000 metros cuadrados y una inversión de 42 millones. Son los datos del centro logístico que Supermercados Día está construyendo en el polígono de Villadangos, en León, y que abrirá en el primer trimestre de 2026. Un ejemplo del gran interés que este polígono despierta entre las empresas. Un 78% del suelo de la segunda fase, aún en construcción, ya está comprometido. Se hará una tercera fase y además la Junta implementará en él un sistema de energía verde único en España. Estamos trabajando en una tercera ampliación. Estamos trabajando, por lo tanto, en dotar a Villanueva del Páramo de un nuevo hito de ampliación de suelo para convertirlo en el polígono industrial más grande del norte de España. El consejero de Movilidad de la Junta ha pedido al Gobierno de España la mayor inversión posible para solucionar el lazo del Manzanal, que supone mucho menos que los 3.200 millones que se van a destinar a ampliar el aeropuerto de Barcelona. Reclama un proyecto viable para un nudo que estrangula, dice, las conexiones ferroviarias de León hacia Galicia. Lo que sí que queremos es que se trabaje con una premisa, y es que sea viable el estudio.
Porque si partimos de premisas de que no sea viable, pues evidentemente lo que estamos haciendo es dilatando la solución de un problema. Y este sí que está tomada la decisión ya por la Unión Europea y asumido por el Gobierno español, y es la necesidad de darle una solución con un horizonte del año 2030. El Museo Fundación Cultura Minera, ubicado en Torre del Bierzo, cumple 5 años. En su interior cuentan con cientos de fotografías y material que se usaron en las decenas de minas que el Bierzo tuvo durante 120 años. Se ha presentado un libro con la memoria de este primer lustro con la intención de que en el futuro se convierta en un museo de referencia. Al acto ha acudido el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. El sentir que hay en la comarca, el sentir general de la gente de todos los colores, pues es que se nos están quitando derechos y clamamos porque seamos igual que cualquier ciudadano, bien sea de Madrid, de Zaragoza, de Vigo o de La Coruña. Pedir el cese del director de Renfe no es un capricho de ninguno de los que estamos aquí. Entonces, lógicamente, este señor, que está pagado con dinero de los impuestos de todos nosotros, ha creado un problema donde no lo había. El Museo Fundación Cultura Minera, ubicado en Torre del Bierzo, ahora sí, estas son las imágenes que les queríamos ofrecer anteriormente, cumple 5 años. En su interior cuentan con cientos de fotografías y con material que se usó en las decenas de minas que el Bierzo tuvo durante 120 años. Se han presentado un libro con la memoria de este primer lustro con la intención de que en el futuro se convierta también en un museo de referencia. Como ven, el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones ha sido alguno de los asistentes. Que se hayan desplazado hasta aquí para dar cobertura. De parte, lo único... Y esta que ven es otra de las imágenes del día. Así ardía el Parque de Aves de Herrera de Pisuerga, en Palencia. Un incendio cuyo origen se desconoce aún y que se iniciaba a primera hora de la mañana. Han muerto calcinadas unas 15 aves de diferentes especies. Entre las principales hipótesis, algún tipo de problema con una de las incubadoras de este espacio turístico y de divulgación. Importantes operaciones policiales en Valladolid. La Guardia Civil ha desmantelado un grupo que se dedicaba a estafar en plataformas de juego online. También han acabado con una banda criminal que movía 500 kilos de hachís al año por paquetería. Óscar Villarroel. La Guardia Civil de Valladolid ha desarrollado 2 operaciones de ámbito nacional que ha permitido desarticular 2 redes que operaban y delinquían con métodos sorprendentes. Una de ellas se dedicaba a la delincuencia cibernética. Fingían las identidades de algunas personas para darles de alta en plataformas de juego online y coger las ganancias que generaban sus cuentas, pero los impuestos relacionados con esas ganancias los ha tenido que pagar la persona a la que le usurpaban las identidades. Hay 43 afectados en la provincia de Valladolid. La otra red se dedicaba al tráfico de drogas y utilizaban empresas de paquetería legales para realizar sus envíos, como si estuvieran realizando envíos de cualquier otra índole. Las 2 redes se han detectado gracias a 2 denuncias presentadas en la localidad de Laguna de Duero. Se han investigado y detenido a 15 personas por tráfico de hachís y tusi, cocaína rosa también llamado, a través de empresas de paquetería. La investigación se inició en 2024 en Laguna de Duero, cuando se interceptó un paquete de mercancía que contenía más de 2,5 kilogramos de hachís. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana, de cantar hasta debajo del agua y muy de sortear 500 euros cada semana para que sigas viviendo muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. El Plan TQE reúne a universidades públicas y privadas para investigar y dar respuesta a demandas empresariales y sociales. Proyectos respaldados por la Junta de Castilla y León, cuyos premios se han entregado esta vez en Ávila. La universidad conlleva la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. En esta última parte se centra el Plan TQE, cuyos premios suponen el culmen a un trabajo, como el de José Manuel, que lleva más de una década centrado en cómo tratar piedras naturales para mejorar el aislamiento térmico en fachadas. Entonces tendremos primero kilómetro cero, CO2 cero,
sustancia, huella de carbono cero, y además producimos un elemento que es mejorar la piedra y además térmicamente en una fachada, con lo cual son demasiadas cosas. Demandas de las empresas y también sociales que potencian el emprendimiento. Tenemos un proyecto que es el desarrollo de un dispositivo para entrenar el equilibrio postural en personas que lo han perdido como consecuencia de una enfermedad o de un traumatismo o de un accidente. Esa labor se ha visto reconocida esta vez en Ávila, donde se ha valorado su esfuerzo con el TQE. El que está en vigor es del periodo 24-27, con un importe de 10 millones de euros para estas iniciativas y para esa transferencia importante que hacen los docentes, los investigadores en las universidades, se realice con las empresas y eso tenga un impacto en la sociedad. En este plan participan las 9 universidades de Castilla y León, tanto las públicas como las privadas. Con un 68% de aprobados y una media de 5,7, el examen de lengua y literatura de la PAU se ha convertido este año en el talón de Aquiles de muchos estudiantes de Castilla y León. La indignación ha llegado a Internet, donde ya circula una petición de recogida de firmas para exigir criterios claros de corrección, gramática unificada y exámenes modelo. Docentes, familias y alumnado exigen a la Junta y a las universidades una selectividad justa y con garantías de igualdad. Desde mañana el MUSAC cuenta con una nueva exposición, El Bramido de la Tierra, un proyecto específico para el Museo del Premio Castilla y León de las Artes 2022, Luis Moro.